Esta segunda parte de los saludos, estos últimos versículos, a partir del versículo 12, dice Pablo, primero ha mencionado a Aristarco, a Marcos y a Jesús, que están con ellos, son los de la circuncisión, dice Pablo. En otras palabras, son judíos, y ahora va a empezar a mencionar a 3 otras personas más, pero estas 3 personas no son judíos, son gentiles. Dice en el versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente. En otras palabras, Epafras siempre rogaba encarecidamente o oraba, podemos decir, por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación, versículo 18, es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. La semana pasada habíamos dicho y habíamos empezado a estudiar estos saludos finales que el apóstol Pablo dirige a la iglesia que está en Colosas. Y lo que habíamos dicho es que estos saludos, estos cálidos y sencillos saludos, también son como una ventana que nos ayudan a ver el corazón del apóstol Pablo. ¿En qué sentido? En el sentido de cuánto Pablo estima la iglesia, cuánto Pablo ama la iglesia de Jesucristo. Y habíamos dicho que encontrábamos de alguna manera por lo menos 7 evidencias del amor y el aprecio que Pablo tiene por la iglesia en general. 7 evidencias o 7 maneras, pudiéramos decir, en cómo se evidencia el amor que Pablo tiene por la iglesia de Jesucristo. Entonces, la semana pasada habíamos visto 3 de estas evidencias o 3 maneras cómo se evidencia. Hoy día vamos a mirar 4 más. Pero lo primero que me gustaría hacer, como hicimos la semana pasada, es de alguna manera referirnos a estas personas que Pablo menciona en esta segunda parte de los saludos. Él va a mencionar por lo menos a 5 personas y me gustaría que pudiéramos identificarlos para saber a quiénes se refiere el apóstol Pablo. El primero a quien Pablo se va a referir es en el versículo 12 y 13 a una persona llamada Epafras. Ya ha hablado de Epafras en el capítulo 1, en el versículo 7. ¿Quién es Epafras? Bueno, Epafras es el fundador de la iglesia a la que Pablo le está escribiendo. Se cree que Epafras lleva, o más bien, eso es lo que vemos en la carta, Epafras llega a la prisión en Roma donde está el apóstol Pablo, y Epafras le da este reporte al apóstol Pablo de lo que está pasando en la iglesia de Colosas. La otra persona a quien Pablo menciona en estos saludos finales es Lucas. Y por este versículo, el versículo 14 del capítulo 4, nosotros sabemos que este Lucas era médico de profesión y lo llama el médico amado. Ya habíamos visto la semana pasada esa deferencia que Pablo tenía para llamar a los cristianos como mi amado y fiel hermano. Pablo no llamaba a los creyentes mis amigos, él los llamaba mis hermanos. Y mis amados hermanos se refería a Tíquico y a Onésimo. Ahora se refiere a Lucas, que es un médico, y dice el médico amado. Este Lucas era gentil, en otras palabras era griego, él no era judío. Y Lucas era compañero de Pablo en los viajes misioneros que el apóstol Pablo realizó. Lucas, este Lucas a quien Pablo menciona, es el autor del Evangelio de Lucas, y Lucas es el autor del libro de los Hechos.
Se considera que este Lucas, a quien Pablo se está refiriendo, es el autor del Evangelio de Lucas y el autor del libro de los Hechos. En el versículo 14, Pablo menciona a otra persona más y su nombre es Demas. Este Demas también era compañero de Pablo, pero la única otra referencia que hay acerca de este Demas la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4, en el que Pablo le dice a Timoteo que este Demas lo ha abandonado, amando más el mundo, y se ha ido a otra ciudad. Es la única referencia que tenemos en el capítulo 4 del libro de Colosenses y en el capítulo 4 de 2 de Timoteo acerca de esta persona llamada Demas. No sabemos nada más acerca de él. En ese momento obviamente estaba con Pablo. La otra persona que menciona el apóstol Pablo en el versículo 15 es Ninfas. Algunos creen que este nombre es un nombre de dama, no de caballeros. Sería un nombre un poquito raro, un nombre de hombre, Ninfas, ¿verdad? Estos nombres raros que hemos visto hasta ahora. Pero aquí dice de que esta persona era, si es una dama, la dueña de la casa donde se reunía la iglesia de la Odisea. No hay alguna otra referencia extra con respecto a esta persona. Y la última persona que menciona aquí Pablo, está en el versículo 17, es Arquipo. ¿Quién era Arquipo? Era un líder en la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas es a la que el apóstol Pablo se está dirigiendo con esta carta. Algunos creen que este Arquipo era hijo de Filemón. Los que habrán leído la epístola a Filemón, era un líder en esta iglesia, y algunos creen que este Arquipo que vemos en este versículo 17 es el hijo de Filemón a quien Pablo escribe. Habiendo dicho eso, quiero solamente repasar las 3 primeras maneras cómo se evidencia el amor y el aprecio que Pablo tiene por la iglesia en estos versículos. Número 1, habíamos visto el servicio a los hermanos de la iglesia, o a través de su servicio a los hermanos de la iglesia. Número 2, su dependencia de los hermanos a la iglesia y su amor por los hermanos de la iglesia. Todas estas cosas nos presentan un cuadro para ver cuánto Pablo estima y ama a la iglesia de Jesucristo. Quiero proponer 4 maneras más o 4 evidencias más desde estos versículos. Lo primero que quiero decir es que el deleite de Pablo al ver que los hermanos se interesan los unos por los otros. En otras palabras, una manera de comprobar cuánto Pablo ama a la iglesia es a través del deleite que Pablo sentía cuando los hermanos se interesaban los unos por los otros. Lea conmigo el versículo 12 y 13. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y escuche lo que Pablo va a decir acerca de Epafras. Siempre rogando, versículo 12, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13, porque de él, o sea de Epafras, yo doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Pablo no solamente cuida de la iglesia y se interesa por la iglesia, él está diciendo aquí que Epafras también tenía ese mismo sentir por la iglesia. Él no solamente reconoce, de acuerdo a estos versículos, que Epafras tiene cuidado de estos hermanos, sino que él celebra que Epafras se interese tanto por estos hermanos, al punto que dice: este hombre de verdad está bien interesado en su bienestar espiritual. Este hombre está orando por ustedes. Este hombre está intercediendo por ustedes. Pablo disfrutaba y se gozaba cuando él miraba los hermanos interesarse los unos por los otros, amarse los unos por los otros o cuidarse los unos por los otros. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque esto nos ayuda a nosotros a ver
o es un modelo de cómo deberíamos orar por otros creyentes. Hay veces nuestras oraciones están limitadas, son escasamente limitadas a las cuestiones terrenales. Pero Epafras oraba por los creyentes de Colosas para que estén firmes, para que estén perfectos y para que estén completos. En otras palabras, Epafras oraba para que los colosenses estuvieran firmes en la fe, para que maduren en la fe y para que estén completos en lo que a la voluntad de Dios requiere. Esto es un ejemplo de cómo nosotros debemos orar por otros creyentes. Señor, concede a mis hermanos entender tu amor en Cristo Jesús. Concede a mis hermanos un mayor entendimiento de la salvación. Concede a mis hermanos que estén firmes en la fe. Concede a mis hermanos que te conozcan de una manera más plena y más real. Concede a mis hermanos crecimiento, desarrollo, madurez. Concede a mis hermanos que abracen tu buena voluntad. Este tipo de oraciones son más elevadas que decir, Señor, bendice a fulanito de tal con un mejor trabajo. Esto nos deja un modelo, bendito modelo de cómo podemos y debemos interceder por otros hermanos. Pero lo cierto es que Pablo se deleita al ver que los hermanos se interesan los unos a los otros. Ya anteriormente le había dicho a otra iglesia, a la iglesia de los filipenses, les dijo, este Timoteo se preocupa genuinamente por ustedes, le decía. Para Pablo eso era glorioso, ver que los hermanos se interesan los unos por los otros. 5. Otra manera de cómo se evidencia el amor que Pablo siente por la iglesia es el deseo que Pablo tenía para que la iglesia sea instruida. El deseo que Pablo tenía para que la iglesia sea instruida. Lea conmigo el versículo 16. O más bien, antes de leer el versículo 16, leamos el 14 y el 15, porque él menciona aquí, os saluda Lucas el médico amado y Demas. Versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En otras palabras, parece que esta persona, Ninfas, era la dueña de la casa donde se reunía la iglesia en esta ciudad llamada la Odisea, que estaba a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Colosas. Versículo 16, y aquí vamos a ver lo que les he dicho ahora, el deseo que Pablo tiene para que la iglesia sea instruida. Dice, versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ahora, la pregunta que surge es, ¿y cuál es esta carta a la Odisea? En otras palabras, Pablo está diciendo, la carta que yo les escribo a ustedes, colosenses, que la lean la iglesia de la Odisea, y la carta de la Odisea que la lean ustedes también. La pregunta es, ok, sabemos cuál es la carta a los colosenses, pero ¿cuál es la carta a los de la Odisea? Bueno, hay algunas teorías con respecto a esto. La primera teoría es que esta fue una carta perdida. ¿Ok? Se cree, por ejemplo, que antes que el apóstol Pablo escribiera Primera de Corintios, o lo que nosotros conocemos como Primera de Corintios, Pablo ya había escrito otra carta antes de lo que hoy día conocemos como Primera de Corintios. No tenemos ningún registro de esa carta. Hay una probabilidad con toda seguridad que esa carta que escribió Pablo se perdió, pero nosotros los cristianos no solamente debemos afirmar y afirmamos de que Dios no solamente inspiró a los autores de la Biblia, o Dios estuvo a cargo, o Dios estuvo en control mientras el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, eso es uno, pero también creemos y afirmamos que Dios estaba en control para preservar todas las cartas que Él quería que la iglesia preservase.
Si de alguna manera esa carta no la tenemos, debemos concluir que no fue la voluntad de Dios, o más bien, fue la voluntad de Dios que no tuviéramos. Esa carta, probablemente esa carta no fue inspirada. Hay una teoría que dice que esta carta a los laodicenses era una carta que se perdió. La otra teoría, que no es muy popular, es que esta carta a los laodicenses es la carta que Pablo le escribe a Filemón. Vuelvo y repito, no hay mucho consenso con respecto a esta teoría de que esta carta a los laodicenses es la misma carta que el apóstol Pablo escribe a Filemón. La tercera teoría, y es la más sostenible y la más, de alguna manera, más creíble, es que cuando Pablo dice la carta a los laodicenses, Pablo se está refiriendo a la carta que el apóstol Pablo escribió a los efesios. ¿Por qué se cree eso? Porque los antiguos o los manuscritos de la carta a los efesios, los manuscritos más antiguos, cuando Pablo dice, le escribo a la iglesia que está en, los manuscritos más antiguos tenían un espacio vacío. ¿Para qué? Para que se pudiera llenar el nombre de la ciudad a la que la iglesia, donde estaba la iglesia que Pablo había escrito. En otras palabras, lo que se conoce como una carta circular. Una carta que está escrita para ser leída en varias ciudades, en distintas iglesias. Y como los manuscritos más antiguos del libro de Efesios no contiene esa palabra Efesios, ellos creen que ahí se debía escribir la iglesia en la que se estaba leyendo, incluyendo la iglesia de la Odisea. Son teorías, no lo sabemos. No sabemos qué carta es esta de los laodicenses, o no tenemos absoluta certeza, pero sí sabemos una cosa, que Pablo tenía un profundo interés que ambas comunidades se beneficiaran de sus escritos o de la instrucción bíblica. Él quería que las iglesias siguieran siendo expuestas a las verdades bíblicas que él estaba escribiendo en el tiempo cuando el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Alguien pudiera preguntar, ¿y por qué estaba tan interesado el apóstol Pablo en la instrucción de los creyentes? Bueno, porque lo contrario a la instrucción bíblica es la ignorancia bíblica. ¿Y sabe una cosa, mis hermanos? La enseñanza de las Sagradas Escrituras, la instrucción bíblica, es necesaria para el desarrollo sano de un creyente. El sano crecimiento de una congregación no sucede sin las Sagradas Escrituras. Pablo quería que las iglesias conociesen toda la verdad. Es por eso cuando él se despide de unos pastores en una isla de Mileto, los pastores de Éfeso, él les dice a ellos, ustedes saben que en estos 3 años, porque Pablo permaneció en esta ciudad de Éfeso, el tiempo más largo que él permaneció en cualquier otra ciudad. Éfeso, él permaneció ahí casi 3 años y él les dice a ellos, yo en este tiempo les he enseñado todo el consejo de Dios. En otras palabras, yo les he predicado todo lo que ustedes necesitan saber y conocer de las verdades del Evangelio. Es por eso que nosotros creemos. Para que un creyente conozca, esta es una de las maneras, creo, más viables, para que un creyente conozca todo el consejo de Dios o conozca toda su fe, es estudiar libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. De esa manera vamos, cada una de las cartas que se escribieron, de los evangelios y de todos los libros, vamos siendo expuestos a toda la verdad bíblica. Pero eso es lo que de alguna manera podemos ver en el apóstol Pablo. Pedro decía que aparte de la fe y la virtud, el creyente debe añadir conocimiento. Es importante que seamos expuestos a la verdad bíblica a través de la instrucción. Número 6. La sexta manera cómo se evidencia el amor y el aprecio que Pablo tiene por la iglesia es a través de su preocupación para que los hermanos de la iglesia cumplan
su ministerio, a través de su preocupación para que los hermanos de la iglesia cumplan su ministerio. Versículo 17 dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Ya hemos dicho que se cree que este Arquipo era hijo de Filemón. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando él le está diciendo a Arquipo, o le está mandando un mensaje a Arquipo? Cumple tu ministerio. Hay dos teorías con respecto a qué significa eso de cumple tu ministerio. La primera teoría establece de que este Arquipo era el pastor de la iglesia en la Odisea. ¿Por qué creen esto? Porque el versículo 16, el versículo que le precede, hay una mención a la iglesia de la Odisea. Y el versículo 17 está la mención a Arquipo. Esa es una teoría. La segunda teoría es que este Arquipo que está mencionado en el versículo 17 era el líder que Epafras dejó a cargo de la iglesia mientras Epafras fue a visitar a Pablo en la prisión en Roma. ¿Se entendió? Esta segunda teoría dice que este Arquipo, que se cree que era el hijo de Filemón, era el líder que estaba a cargo de la iglesia de Colosas, mientras Epafras había ido a Roma a visitar a Pablo en la prisión. No sabemos con certeza si eso fue cierto, pero sí sabemos algo que es seguro. Pablo quería que este querido hermano cumpliera su ministerio. Esta palabra ministerio se escribe diaconía y quiere decir servicio. En otras palabras, él estaba diciendo a Arquipo, o mandando a decir a Arquipo, de que cumpla el servicio que había recibido de parte del Señor. La Biblia de las Américas lo dice así: díganle a Arquipo y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Ahora, yo quiero que usted medite conmigo en algo. Usted se imagina, esta es una carta que se está leyendo delante de toda la iglesia. ¿Ok? Y ahí en la iglesia está Arquipo. Entonces, ahí está leyendo el apóstol Pablo, dile a Arquipo, ya me imagino todo el mundo, ahí mirándolo. Alguien pudiera decir, qué imprudencia de Pablo. Él debe haberle escrito algo personal y haberle dicho, hey, no te olvides. Yo creo que Pablo estaba consciente de eso. Estaba consciente de que esto, lo que él estaba mandando a decir, lo iban a escuchar todos y probablemente iba a despertar suspicacias. O iba a decir, ya ves, Arquipo. Hay dos cosas que yo creo que se puede provocar con esto. Número uno, cuando Pablo le dice, díganle a Arquipo que cumpla su ministerio, era crear un sentido de responsabilidad en Arquipo delante de sus hermanos. En otras palabras, tú vas a rendir cuentas y tus hermanos son testigos. Lo otro que pudiera querer estar comunicando Pablo es que todos los miembros que recordaban, más bien, que leían y escuchaban esto, debían recordar que todos tenemos un ministerio que el Señor nos ha dado. Todos tenemos un servicio que el Señor nos ha dado y que todos debemos cumplir. Yo creo que ahora cabe, aunque no lo tengo en las notas, la pregunta, ¿estás tú cumpliendo el servicio que Dios te ha encargado? Pablo se interesa, se preocupa porque sus hermanos de la iglesia cumplan su ministerio. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando usted, como miembro de una congregación, miembro de una iglesia local, si usted no cumple su servicio? Primero, usted no está viviendo a la altura de su llamado. Segundo, usted está privando a la iglesia de lo que usted puede servir en la iglesia. O está privando a la iglesia de su servicio. Yo debo recordarle que tomando en consideración que el día que nos convertimos también en miembros del cuerpo de Cristo. Usted necesita de la iglesia
pero la iglesia también necesita de usted. Pablo estaba profundamente interesado en que los hermanos cumplan su ministerio. Y 7, este es el último o la última manera de cómo se evidencia el amor que el apóstol Pablo tiene por la iglesia. Es su aprecio por las oraciones de la iglesia. Su aprecio por las oraciones de la iglesia. Versículo 18, este es el último versículo. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Lo primero que quiero decir, Pablo termina esta carta de la misma manera que él suele terminar sus cartas. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, él dice exactamente las mismas palabras. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, y añade, es el signo de toda carta mía. Se cree, a partir de esto, de que el apóstol Pablo no escribía él mismo con una pluma las cartas, sino que había un amanuense o un escriba. Pablo redactaba las cartas, o más bien decía las cartas, hablaba y ellos escribían. Y cuando terminaban de escribir, entonces él firmaba las cartas. Eso es lo que dice el versículo 18. Pero él dice, acordaos de mis prisiones. ¿Qué significa eso? Bueno, que el apóstol Pablo, él asocia la expresión recordar con orar. Pablo asocia la frase hacer memoria con la oración. Presta atención en algunos textos. Efesios 1:16 dice, no ceso de orar por vosotros, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Filipenses 1:3-4 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por ustedes. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, de que sin cesar me acuerdo de ti, a Timoteo le dice, en mis oraciones noche y día. Y Filemón 1:4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. En este texto Pablo utiliza la misma palabra de hacer memoria cuando dice acordaos en Colosenses capítulo 4 versículo 18. Lo que Pablo está tratando de decir es, no se olviden que estoy preso, no dejen de orar por mí que estoy preso. Ya él lo había pedido en el capítulo 4, en el versículo 3. Él les pide a ellos, oren por mí para que yo pueda predicar el evangelio y que lo predique bien. En esta ocasión le dice, acuérdense de mis prisiones o no dejen de orar por mí que estoy preso. Pablo apreciaba las oraciones de la iglesia. Pablo pide las oraciones de la iglesia. Pablo necesita de las oraciones de la iglesia. Pablo aprecia las oraciones de la iglesia. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Él termina siempre así. En otras palabras, la gracia sea con la iglesia. Una mayor comprensión de la gracia de Dios, un mayor aprecio por la gracia, una mayor dependencia por la gracia, o que la gracia que Dios ha derramado en Cristo Jesús sea una realidad patente en los corazones y en las mentes de todos los que componen la iglesia de Jesucristo. La gracia sea con vosotros. Amén. Solamente quiero decir algo. 3 cosas quiero decir a manera de resumen. Quiero explicar la ocasión por la que fue escrita esta carta, el motivo por el cual fue escrita esta carta y la implicación de esta carta a los colosenses.
la ocasión, como lo hemos dicho en un sinnúmero de servicios. Pablo está en prisión en Roma y le llega este reporte de Epafras y le dice: la iglesia está bien, el amor y la fe de los hermanos es notorio en medio de la iglesia, pero tengo otra noticia. Le da otra noticia. ¿Cuál es la otra noticia que preocupa al apóstol Pablo? Es que hay unos maestros que han entrado a esa iglesia que están enseñándole a los creyentes que deben guardar los rituales de la religión judía, que deben procurar tener visiones, que deben procurar una sabiduría elevada y deben privarse de ciertos alimentos y de ciertas fiestas para alcanzar una mayor y mejor salvación, para alcanzar madurez cristiana, para alcanzar un mayor grado de santidad. Usted necesita hacer todas estas cosas. Pablo ve en eso un peligro. Pablo escribe esta carta precisamente para refutar ese engaño. Él empieza diciendo ese famoso himno cristológico en el capítulo 1, versículo 15, donde él dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es el principio y él sustenta todas las cosas. En otras palabras, lo que Pablo establece, dice: hey, este Jesucristo es Dios mismo. En él habita toda la plenitud de la deidad. Él es Dios mismo, por lo tanto, tenemos una salvación perfecta porque el Salvador es perfecto. Usted no necesita añadir absolutamente nada a su salvación. En Cristo Jesús lo tenemos todo. ¿Cuál es la implicación de esta carta, de esta verdad presentada más bien en esta carta? Si de alguna manera usted me preguntaría cuál sería el versículo central de esta carta, yo diría, es difícil decir eso, pero yo diría, número 1, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, y número 2, Colosenses 2:10, en Cristo Jesús estamos completos. En otras palabras, Cristo es suficiente para salvarnos, pero también Cristo es suficiente para crecer en la fe. Y Cristo es suficiente para el deleite y la satisfacción en este mundo. En Cristo Jesús estamos completos. No le añadas nada a Cristo, porque en Cristo Jesús los creyentes lo tenemos todo. En Cristo Jesús tengo salvación eterna. En Cristo Jesús tengo la redención de nuestras almas. En Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados, la gracia, el don de la vida, la reconciliación con Dios. En Cristo Jesús tengo la justicia que se requiere de Dios. En Cristo Jesús tengo la transformación de mi vida. En Cristo Jesús tenemos el ejemplo de una vida piadosa. En Cristo Jesús tenemos el descanso para nuestras almas. En Cristo Jesús tenemos el gozo, la paz, la felicidad y la fortaleza. En Cristo Jesús tenemos un Salvador misericordioso que me comprende y se compadece de mis debilidades. En Cristo Jesús tengo la provisión para todo lo que nuestras almas necesitan, la gracia para vivir para la gloria de Dios, la satisfacción plena en esta tierra. En Cristo Jesús tengo lo necesario para estar con Él y gozar de Él para siempre. En Cristo Jesús estamos completos. Contempla a Jesucristo. Contempla a Jesucristo y admira a Jesucristo. Y sé transformado por Jesucristo para ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Contempla la cruz, admira la cruz, sé transformado por la cruz. Deleítate en la cruz, vive en armonía de la cruz. Vive para Dios, mi hermano. En Cristo Jesús estamos completos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.